Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny, súper agradecida, más que agradecida por tu presencia, por estas energías que siempre nos unen, que nos conectan. ¿Qué te puedo decir? Feliz a un pasito ya de viajar a encontrarme con esos dos primores que me acaba de dar la vida, que son mis nietecitas. Ya se los he comentado, mis gemelitas. Les mostraré travesía, el viaje, llegada. Claro que sí, claro que sí. Me gusta hacer parte de estas pequeñas cosas así a mi gente bella y hermosa. Enormes cosas. Mi gente bella y hermosa, tu amiga Jenny de Soltarot está feliz por decirte algo. Línea de fuego. Así me llegó de la nada. Yo estaba haciendo cosas el día a día y me llegó línea de fuego, ataque a Miraflores. Hora de hacer lectura, hora de conectar con tu gente bella y hermosa. Vamos a ver qué mensaje hay oculto detrás de eso que recibí, esa vibración que me llegó. Ese mensaje oculto detrás, ¿qué hay detrás de ese fuego? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo me quedé emocionada, sorprendida. Pues mira, totalidad. ¿Qué hay? Totalidad. Yo es que para este tipo de cosas, 800 se va conmigo para Alemania, ¿eh? Eso es un dilema que tengo. ¿Cuáles o cuántos me llevo de mis tarot y de mis cartas para Alemania? Bueno, ustedes me entenderán. Los que me lleven no sean porque son mis favoritos. Tengo que decirlo en voz alta para que no se me ponga celoso ninguno. Pero sí me voy a ir con un poco, no mucho, pero el peso. Pero mira, la totalidad. Esto es una carta, el arcano mayor número 5, en el menor número 5 de 800 nos habla de la totalidad, del soltar, del confiar. Queridos míos, en este momento estamos en una vibración que no es casual. Justamente estamos bajo el influjo hoy de una luna llena. Luna llena en Géminis, luna llena comunicacional, vibración que no es casual. En este instante, la energía que rodea a Venezuela, voy a poner las cartas, voy a bajar un poquito aquí para que puedas ver mejor el tablero. Aquí, las cartas, muy bien. En este instante, mi gente bella, mi gente hermosa, esta energía que estamos vibrando en este momento, con esta luna, este influjo y todos los movimientos astrológicos que estamos sintiendo en este instante, te quiero decir que la energía que rodea a Venezuela y específicamente a Caracas es de color rojo, es fuego, fuego. No es fuego en el mal sentido de la palabra, no tengan miedo, por favor, que no es fuego hacia la gente buena, pero sí hacia aquellos que nosotros queremos ver envuelticos en llamas, ¿no? Por así decirlo. Y no precisamente de amor. Específicamente Caracas. Estamos entrando en lo que muchos maestros espirituales llaman el punto de inflexión. Ese instante en que el tiempo se curva, la historia se ilumina y la verdad que había estado conteniéndose explota como fuego purificador. Vamos a seguir sacando la madurez. ¿Por qué? Mira, el color de las manzanas es rojo, rojo maduro, pero no maduro del maduro que conocemos, rojo de madurez, rojo de que ya las frutas tienen que caer del árbol y de hecho hay una que ya está cayendo. Mi gente bella, estamos viviendo momentos más que especiales, más que hermosos, más que sentidos. Estamos viviendo la totalidad, la madurez de nuestro ser, de que ya se acabó lo que se estaba dando, de que vamos a otro capítulo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque sí, porque ya toca. Es el momento, es como que esta fruta que cae del árbol le tocó desprenderse. No hay preguntas, nadie se lo cuestiona, ya tocó. Simplemente el desprenderse y a otro nivel.
Esto es línea de fuego, mi gente. El que entendió, entendió. Línea de fuego, el tramo final del túnel, donde el país enfrenta su sombra y al mismo tiempo abre los ojos a su renacimiento. Al mismo tiempo abrimos los ojos a nuestro renacimiento. El fuego como símbolo, el final del encantamiento oscuro. Mi gente, mirar hacia adentro. Por eso es que no dudé tomar 8 Zen. El fuego, el final de limpieza. Mira aquí, mirar hacia adentro, el final del encantamiento oscuro. El fuego siempre ha sido un lenguaje espiritual, mi gente bella, desde que nos conocemos como humanidad. El fuego siempre ha sido un lenguaje espiritual. Cuando aparece en la historia de un país, aparece por 2 razones. Para destruir lo que ya cumplió su ciclo, para iluminar un nuevo camino. Y hoy ese fuego simbólico se proyecta sobre la estructura que representa la cúspide del poder político en Venezuela, por así decirlo, la casa, el emblema. Miraflores, te lo voy a decir claro, Miraflores. Hablamos de Caracas, de centralización de poder, de Miraflores. Hoy ese fuego se está concentrando allí. No importa si los ataques son materiales, psicológicos, informáticos, o internos. La energía es la misma. La Torre Vieja se resquebraja por dentro. Y sí, señor, Miraflores ya se rompió. Te lo digo con toda la serenidad, la tranquilidad y la calma de quien sabe lo que está diciendo, de quien sabe lo que está viendo, de quien sabe las energías que he escuchado. Y te estoy diciendo algo, esto no es desde ahora. Solo que ahora vamos a empezar a ver el fruto maduro cayendo del árbol. Así, la madurez cayendo del árbol, mi gente bella, se resquebrajó. Miraflores no está ardiendo solamente por fuera. Está ardiendo desde dentro y desde allí calentándose, desde esas brasas que arden en los infiernos internos de Miraflores, es que van a empezar a ser visibles hacia la parte de fuera. Sí, señor, y van a empezar a traer esos fuegos externos que van a empezar a caer, ¿tú me entiendes? Así, sí, señor, Miraflores no está ardiendo solamente por fuera, está ardiendo desde adentro desde hace mucho tiempo, por las contradicciones, las traiciones, el miedo, la pérdida absoluta de control. Es que aquí tenemos condicionamiento. Espiritualmente, esto siempre anuncia lo mismo. El derrumbe del hechizo, el derrumbe de la maleficencia, lo mal hecho, el fin de una era energética que durante décadas mantuvo Venezuela atrapada en la densidad, haciendo creer a venezolanos que somos leones, sí, señor, creyéndonos hacer hasta el punto que a muchos les han llegado a hacer sentir que son ovejitas de rebaño, pero no. Escucha, mira, aquí están las cartas hablando. Este león se da cuenta de que lo tenían forrado con una piel de cordero que no le corresponde y la melena ha surgido. Yo voy a seguir barajando. Me gustan las energías. Está volado, vamos a seguir. Mi gente hermosa, mi gente hermosa. El fin de una energía que duró mucho para ellos, porque así la mantuvieron. Y ojo, cuidado, están haciendo lo imposible. Están haciendo lo imposible para que esto perdure. Ellos no quieren soltar, no están dispuestos a soltar. Ellos están intentando hasta vender cada gota de sangre de los venezolanos si es posible. Si le piden a ese régimen que todos los venezolanos demos la sangre que tenemos en nuestras venas para que ellos se queden, ellos lo van a permitir. Ellos van a decir que sí. ¡Ay! Estos tíos, esta gente no sabe con quién se han metido, porque ya
hemos despertado. Ya no somos las mansas ovejas. Mira, es que la carta lo habla todo. Ya no somos estas mansas ovejitas que creíamos que no. Todas esas ovejitas somos leones y ya despertamos y ya nuestra melena ruge al viento. Me gusta, mi gente, me gusta, bella. Es complicado, yo lo sé. Ataques van y ataques vienen, y ataques más que van a venir. Miedo. Momento de sentir miedo, Jenny. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? El único miedo que tenemos que sentir ahora, y perdóname el guiño que te voy a hacer en medio de algo tan serio, es a que se te reviente la cerveza dentro del congelador. Porque esto lo que viene es celebración. Ya miedo nos han hecho pasar este régimen. Terror, pánico. Miedo no es momento de miedo. Aunque es normal sentirlo, porque los ataques que están infligiendo ellos a la población en este preciso instante son señales más que contundentes de su miedo. Cuando un régimen entra en su fase terminal, las señales o son completamente interminables. Y lo hemos venido vislumbrando, hemos estado al tanto de todo esto, esos conflictos internos que no paran, mandos desobedeciendo órdenes, fracturas militares, movimientos nocturnos, diurnos, ya no, ellos ni siquiera se enteran en qué tiempo, en qué hora viven. Operaciones extrañas alrededor de puntos neurálgicos, entre comillas, que ni siquiera ellos saben que son, porque es que ellos no saben de geografía. La única geografía que ellos conocen es donde están las pistas clandestinas, los laboratorios y ya está. Otra cosa no saben. Filtraciones que antes nunca habían ocurrido y están ocurriendo. Pollos que se vuelven Pavarotti desde hace tiempo, pero es que esto no es nuevo y no es uno solo, son muchos. Es mucha cosa, esto no es casual. Mi gente bella, esto no es casual. Mi gente bella, te voy a decir algo. Yo, sí es cierto, soy tarotista, estoy muy metida en el tema de astrología, de la observación, de todo lo que es el tema espiritual, me gusta mucho. Pero llevamos años diciendo esto. Venezuela no se libera por un proceso tradicional, se libera por colapso. Venezuela se libera por colapso, por implosión, por caída desde dentro. Y eso en este canal lo hemos venido diciendo prácticamente desde el principio. Se cae por de dentro hacia afuera, detona, implota, ¡pum! Lo que hoy está pasando cerca de Miraflores, en cualquiera de sus formas, es el eco de esto que se ha dejado ver a través de las mancias, a través de las energías. Me encanta, porque la vibración de justicia divina ha entrado a Caracas. ¿De qué manera? No te lo voy a decir, pero ya entró en Caracas. Sí, señor, el que entendió. Caracas se siente distinta. Aquí sí los caraqueños que están conectados allí, que me están escuchando, Caracas se siente distinta. La ciudad está en un estado que no es miedo, es como un presagio, no es caos, es justicia moviéndose, esa sensación de que estamos bien, podemos hacer lo que, pero sabemos que algo está ocurriendo y en el momento exacto vamos a saber qué hacer. Y de la noche a la mañana, de un minuto a otro, todo queda en silencio. ¿A que sí? Me lo confirmas en los comentarios. Cuando la justicia divina entra en un país, en un pueblo, en una tierra, en una patria, en un ser humano, cuando la justicia divina se hace presente, lo primero que se mueve es el poder interno. Esto que está aquí, que nos dice, vete a este sitio, vete para allá. Y lo primero que se mueve es el poder del pueblo. La energía entra por arriba, sacude a quienes sostienen la estructura. Sí, señor. Y cuando ellos no puedan sostenerla más, vamos a respirar. ¿Sabes qué lindo, mi gente bella? Tú, que de repente estás en un centro comercial, de repente estás en la calle comprando tus alimentos X, tienes un lugar a donde ir, tienes un sitio a donde llegar, pero ¿sabes qué pasa?
estos esbirros, estos del gobierno, no tienen eso que tienes tú. Ahora la libertad cambió de bando. Esto es importante saberlo, reconocerlo. Es la energía que nosotros tenemos. La libertad está de nuestro bando. Mira que se volteó el soltar, mi gente, soltar. La energía cambió de bando. Ahora los presos son ellos. Los presos son ellos. La energía entra por arriba, entra por la cabeza, entra por el aire. Te lo estoy diciendo y te lo vuelvo a repetir. Sacude a quienes sostienen la estructura. Y cuando ellos ya no pueden sostenerlo más, ¿qué pasa? El pueblo respira. El pueblo respira. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que la línea de fuego anuncia. Te digo algo, la línea de fuego es más fuego que nunca. Me encanta. Tanto, si tú me sigues y sabes, eres parte del canal, sabes que me gusta cambiar de tarot, pero es que hoy 8C ha sido tan bonito conmigo, siempre lo es, pero está tan alineado con las energías y más con esta astrología que tenemos en este instante. 2025, 2026, el cierre definitivo. Los tránsitos lo dicen todo, mi gente, lo vengo repitiendo. Júpiter en Cáncer, aguas que limpian, nación que reconecta con su origen. Venezuela es Cáncer. Saturno en Piscis, caída de estructuras falsificadas, derrumbe de ilusiones de poder. Pero vamos a ver, Urano en Tauro, cambios bruscos, recursos, tierra, oro, territorio. Nada más y nada menos que luna llena. Justicia, revelaciones, exposición global. Y por como si fuese poco, nodo norte en Aries. Lo que nos marca un inicio de un ciclo de acción directa. Liberación. Cada uno de estos tránsitos, mi gente bella, mi gente hermosa, empuja a Venezuela al mismo punto. Ruptura del viejo orden, desenmascaramiento global, movimiento inevitable hacia el despertar político, y no es coincidencia que todo este fuego simbólico aparezca justo ahora, cuando las líneas astrológicas anuncian caída de estructura. Los guías espirituales hablan para Venezuela. Porque Venezuela renace desde su fractura, que ha sido profunda. Wow, mi gente bella, yo no quería extenderme mucho, pero es inevitable en este momento. Te voy a dar un mensaje canalizado. 3 cartas. Sí, señor. 3 cartas, 8C. Ok. Fondo de la baraja. Mi gente bella, mensaje canalizado en diferentes tradiciones. Y hay coincidencias. Los guías no muestran destrucción, muestran purificación. Venezuela no cae, Venezuela se sacude. Es como un cuerpo que expulsa una enfermedad. Los guías nos están diciendo, la oscuridad se devora a sí misma. La oscuridad se está devorando. El último tramo parece caos, es caos, pero es orden oculto. El fuego no destruye al inocente. Porque el inocente no tiene que ser transmutado. El fuego destruye al opresor. El país entró en un ciclo de no retorno, de liberación total. Mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho. Te quiero y te acompaño en estos procesos. Vamos a repetir una frase siempre. Lo que tiemble arriba liberará lo que está abajo. En Soltarot y en nuestra comunidad lo sabemos bien. Mira, las cartas quieren seguir hablando. Claro que sí. Mi gente bella, mi gente hermosa, ya no se puede sostener. Tantas veces que nos han salido la torre, cuando ya no puede sostenerse, la torre no cae. Nunca la torre se presenta en una lectura de tarot.
y si algún tarot está presente, no me va a dejar mentir. La torre no se va a presentar jamás y nunca cuando ya la caída no está. Y en este canal tenemos ya mucho tiempo saliendo la carta de la torre. Ya la caída es. Mi gente de Venezuela, para nosotros plenitud. El tarot nos dice, muy bien, que a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de las traiciones, a pesar de la ruptura, a pesar de la caída, del dolor, de todo lo que nos han lastimado, la libertad es nuestra por derecho divino, es nuestra por derecho divino. Los que están dentro de Venezuela, yo les tengo un mensaje muy amoroso. Para mis amigos dentro de Venezuela, empieza una etapa de reordenamiento. Mira, es que no me deja mentir las cartas. Digo reordenamiento y sale la creatividad. Me gusta que quede grabado todo lo que yo hago para que vean que no es que me estoy montando en escenario. Para los que quedan dentro de Venezuela, viene una etapa de reordenamiento, activación emocional, creatividad, activación, intuición acelerada, señales constantes. Señales constantes. Van a haber movimientos extraños, silencios sospechosos, rumores fuertes, grupos fracturados, caminos cerrados y caminos que de la nada se abren. Los que hemos estado afuera, vamos a ver, vamos a sacar estas cartas así. Los que estamos afuera, mi gente bella, el llamado al retorno se intensifica para el 2026. Mi gente bella, los que hemos estado afuera, ciertamente hemos sentido mucha culpa, mucho sentimiento de culpa por no haber estado dentro de la patria, dentro de la tierra. Esto se acaba, mi gente, esto se acaba, porque tanto los que hemos estado afuera como los que están adentro, hemos pasado por momentos muy difíciles, muy duros. Pero mira lo que nos dice Osho Zen, para todos renace y florece la primavera. Así que, mi gente bella, si estás fuera de Venezuela y has sentido un sentimiento de culpa, te has sentido triste, mal, es momento de que ya sanes esa herida, porque tú vas a volver a tu patria, tú vas a volver a tu tierra. Sí, Señor. Y te digo algo, estás llamado a ayudar y a colaborar a esa limpieza. Los que están despertando, hay mucha gente por allí despertando, mucha gente que pensaba y ahora se han dado cuenta que no caben en ese avión. Hay muchos que lo hacen desde, ya hablaremos en otro capítulo de esto, pero esta carta sí quiso voltear y no la voy a dejar atrás. Mira, Osho Zen nos dice la postergación. Estas personas que han estado apoyando el régimen dentro de Venezuela y saben lo que venían, ellos saben lo que les viene, y ninguno se va a quedar sin pagar sus deudas, ninguno se va a quedar sin pagar sus faltas. Han corrido la cortina, han postergado. Ellos han llegado a pensar que esto nadie se los va a cobrar, pero ellos saben que no. Mira, aquí está, tum tum, este es el verdadero tum tum. Si tú dañaste, molestaste, perjudicaste a tu propia gente, créeme que te va a llegar la hora. Te va a llegar la campanita y te van a tocar la puerta. No te voy a decir que te van a tumbar la puerta, pero sí la puerta de la justicia divina. Aquí está. Todo lo que has hecho, todo lo que hiciste, no se va a quedar sin pagar. ¿Qué te puedo decir? Me gusta mucho esta lectura. La quise hacer un poquito más larga porque de verdad, porque me han estado preguntando lo que ocurre alrededor de Miraflores y en este momento marca un antes y un después. Esto no es el inicio del fin, esto ya es el fin. La línea de fuego se enciende cuando ya no hay vuelta atrás, cuando el poder pierde todo control, cuando la sombra se pelea consigo misma, cuando el país está listo para respirar por primera vez en muchísimos años.
Hoy Venezuela no se está hundiendo. Hoy Venezuela está naciendo. Y en fuego, en vida, en purificación. Claro que sí, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué te puedo decir? Te quiero mucho, amores míos. Lo que estamos presenciando en este momento es grande, es histórico, es profundo. Y ustedes son testigos, todos somos testigos del alumbramiento de un nuevo país. El fuego no es destrucción, vuelvo y repito, el fuego es purificación, el fuego es la última señal antes de la luz. El fuego es el aviso del renacimiento. ¿Por qué? Tanto tiempo hemos esperado por ello. Venezuela está entrando en su destino, está entrando por la puerta grande, por la puerta enorme, a su retorno, a su liberación, a tomar su cetro, su poderío. Y recuerden, cuando Miraflores tiembla, el alma de Venezuela despierta. Con toda mi fuerza, mis huellitas de alegría, de fe, de amor, tu amiga Jenny de Soltarot. Hasta la próxima. Y Miraflores está ardiendo. Te quiero mucho y lo sabes.